Hoy vamos a viajar en el tiempo, hasta el siglo IV, en pleno Imperio Romano. En medio de toda esa agitación, vivió una mujer con una fortaleza que, la verdad, resuena hasta nuestros días. Su historia no es solo un relato de fe, es un testimonio de una resiliencia increíble. Hoy vamos a conocer la historia de Santa Dafrosa. Fijaos en esta frase, con la que la historia la recuerda. Mujer fuerte, cristiana de cuerpo entero. Estas palabras son mucho más que un simple halago, ¿eh? Realmente encapsular la esencia de una vida guiada por una convicción, inquebrantable. Una integridad que la llevaría a enfrentarse al mismísimo poder de Roma. Para entender bien esta historia tenemos que ir al principio. El viaje de Dafrosa comienza en la vibrante Hispania romana. Desde allí ella y su familia se embarcaron en un camino que los llevaría al centro del mundo conocido, la ciudad de Roma, tan majestuosa como peligrosa. ¿Y de dónde conocemos su historia? Pues de la hagiografía, que son básicamente los escritos sobre las vidas de los santos. Es gracias a estos relatos que se han ido transmitiendo durante siglos que hoy podemos reconstruir el increíble testimonio de Dafrosa. Ella era de Hispalis, lo que hoy conocemos como Sevilla. Junto a su marido, Flaviano, y sus dos hijas, Demetria y Viviana, toma la decisión de emigrar a Roma. Y hay que entender que para esta familia la fe no era algo secundario, era el centro de todo, el motor que movía cada una de sus decisiones. Pero claro, Roma, el corazón del imperio, no iba a ser un refugio. Todo lo contrario, se convirtió en el lugar donde su fe se enfrentaría a la prueba más dura que uno pueda imaginar, un crisol que pondría al límite su fortaleza. Y la adversidad fue implacable. Primero, el golpe más duro, el martirio de su esposo Flaviano. Después a ella la destierran. Cuando por fin puede volver, la encarcelan por orden del prefecto Aprioniano. Y él intenta quebrarla de la peor forma, dejándola morir de hambre por negarse a adorar a los dioses paganos. Cada prueba era más terrible que la anterior, pero con cada una, su determinación se hacía más y más fuerte. Para que nos situemos, estamos en el año 362, bajo el mandato del emperador Juliano. Y aquí hay un dato muy curioso. Juliano en realidad no quería crear mártires. Su objetivo era más bien restaurar el paganismo. Esto nos hace pensar que la crueldad de este prefecto, de Aproniano, venía quizá de un celo personal o de un odio muy profundo hacia los cristianos. Pero la historia de Dafrosa no es solo una de resistencia, ¿eh? Es una historia de transformación, porque su fe se convirtió en una fuerza activa, una fuerza capaz de cambiar a la gente que la rodeaba, incluso a sus propios captores. El prefecto, viendo que no puede con ella, idea un nuevo plan, casarla con un hombre llamado Fausto, esperando que él la doblegue. Pero aquí la historia da un giro de película. Como dicen los relatos de la época, resulta el cazador casado, porque en lugar de forzarla a renunciar a su fe, Fausto se queda tan impresionado por el testimonio de Dafrosa que es él quien se convierte. Ella misma lo instruye, lo bautizan y su nueva fe es tan potente que él mismo acaba muriendo como mártir. Increíble. La crueldad del prefecto no se detuvo con la muerte de Fausto. Expuso su cuerpo en público como si fuera una advertencia, pero Dafrosa, en un último acto de valentía y caridad, desafió la orden. Al amparo de la noche, recuperó su cuerpo para darle una sepultura cristiana. Este fue su acto final de compasión, y también su sentencia de muerte. Por su fe inquebrantable y ese último acto de caridad, Dafrosa fue martirizada el 4 de enero del año 362. Y así concluyó su viaje en la tierra. Pero su historia, como todas las grandes historias, no termina con su muerte. Su legado nos invita a pararnos a pensar, a reflexionar sobre conceptos que hoy siguen siendo vitales: la integridad, la fe y el poder que tiene el testimonio personal. Aunque nos separen casi 2 milenios, su historia nos lanza una pregunta muy actual. Ante las presiones, las dificultades de nuestro propio mundo, ¿qué nos enseña su ejemplo de integridad? Si intentamos resumir lo que podemos aprender de su vida, se desprenden virtudes que no pasan de moda. La fortaleza para afrontar las pruebas más duras. La importancia de una fe que se vive en el corazón de la familia. El poder increíble que tiene el testimonio personal para cambiar corazones. Y, por supuesto, la caridad llevada hasta las últimas consecuencias, sin importar el precio a pagar. Mirad, hay un texto de Emilia Pardo Bazán, inspirado en su vida, que pone en boca de Dafrosa una reflexión muy profunda. Dice: «La misericordia divina me había quitado enteramente mi hermosura». Es decir, el sufrimiento le había arrebatado la belleza física, sí, pero al hacerlo había revelado una fuerza espiritual mucho más profunda. Fue esa belleza interior y no la de fuera la que de verdad transformó a Fausto. Y así, la historia de Dafrosa no termina con una respuesta cerrada,
sino con una pregunta que resuena a través del tiempo. Su vida entera fue un testimonio, y la cuestión que nos deja es, en nuestro mundo, con nuestros desafíos, ¿cómo podemos nosotros ser un testimonio de aquello en lo que creemos?